Para entender la acequia del Toril tenemos que remontarnos al principio del mismo, donde se ubica el balneario de Alicún. El manantial surge en aguas mineromedicinales, cuyas propiedades justo son esos minerales, pero nada más salir ese agua se transforma. Ese agua con minerales, al enfriarse, empieza a sedimentarse y lo que es un simple surco empieza a crecer, llegando a tener, como podemos ver a nuestro lado, el acueducto del Toril, que es un auténtico jardín vertical, porque el 25% del agua que entra no sale, se filtra y gracias a ese aporte crece esta singularidad, este jardín vertical con una planta endémica que veremos más adelante. El 25% del agua con sus sales termina por petrificar las plantas, las mata y es la forma en la que el acueducto tiene para crecer, integrando esa naturaleza dentro de sí. Pero no podemos afirmar que el acueducto sea una construcción totalmente natural, es seminatural, porque necesita al ser humano en dos instantes. El agua no se encauza de forma espontánea y alguien ha tenido que trazar un primer surco. Ese primer surco, que no es aleatorio, sigue unas cotas y sigue una intencionalidad, fluye, digamos, con ese agua, se sedimenta y al sedimentarse empieza a crecer. Pero ese crecimiento vuelve a necesitar del ser humano. Es decir, hay un mantenimiento y una limpieza que realizamos hasta nuestros días. Es el que permite que no se acumule, que no se desborde y por lo tanto que siga estando en activo este acueducto. La singularidad es que no tenemos un acueducto, tenemos 5 paleocauces. Y hablamos de paleocauces porque son del Neolítico o incluso del Paleolítico superior. Esos paleocauces, esos acueductos prehistóricos, pues realmente no sabemos para qué fueron creados. La agricultura es el primer acto que entendemos que podría justificar una estructura de esta envergadura. Lo que sí que también hay que decir que no termina de encajar que la agricultura sea la motivación inicial de este acueducto. Y me explico. El acueducto tiene un tiempo de crecimiento muy lento y por lo tanto el que diseña o el que necesite ese acueducto para el cultivo, para la agricultura, lo más probable es que no se podría beneficiar, digamos, de ese canal, serían otras futuras generaciones. Pero a eso le tenemos que añadir el hecho que es un agua salada, es decir, que petrifica y que solo sería apto para un riego de plantas salinas. El tercer problema que tenemos es la ubicación donde se encuentra este acueducto. Es un pedregal, no es una zona apta para realizar una agricultura, digamos, relativamente intensiva o de envergadura que justificaría esta estructura. El cuarto problema que tenemos es el río Fardes con su vega, que la encontramos abajo, una vega, un agua no salina y sin necesidad, digamos, de realizar toda esta infraestructura. Y el quinto problema, y para mí decisivo, son las dataciones que barajamos. Es evidente que si tenemos un poblado del Paleolítico superior de hace 21.000 años y algunas otras dataciones insinúan que hace a lo mejor 25.000 años alguien decidió encauzar ese agua por primera vez, bueno, pues si enmarcamos que la agricultura hablaríamos de unos 17.000 años, pues evidentemente da la sensación que el motivo inicial de este acueducto no lo podemos encontrar en la agricultura. Aquí estamos viendo la ventana, es una ruptura natural del acueducto. El acueducto aquí también tiene mecanismos de autosanación y con el paso del tiempo pues terminará por cerrar esta herida. Esta herida que nos permite ver ese tintineo del agua, ese 25%, ese agua que rezuma y dota, digamos, de ese agua, de esa vida necesaria para que todo este ecosistema que vive adosado al acueducto pueda no solo prosperar, sino que gracias a él el acueducto puede seguir creciendo a lo ancho y a lo alto.
Aquí encontramos una planta endémica de la familia del Limonium y es un testigo mudo de la antigüedad, en este caso de las aguas. ¿Por qué es un testigo mudo? Porque ella está condenada a quedarse a la vera del acueducto, no puede irse de aquí por esa salinidad que necesita o que encuentra cerca del paleocauce, y eso evidencia que el lugar siempre ha tenido garantizado el aporte de agua, y eso es fruto de sistemas hídricos antiguos. Por eso que una planta endémica que solo existe aquí y llegue a nuestros días evidencia que ha tenido siempre garantizado el aporte de agua. La planta, para diferenciarla de otros limoniums, le han dado el nombre del lugar, es el Limonium alicunense. Aquí tenemos, de los 5 paleocauces que tenemos aquí en Alicún, este tramo es el más corto y el más antiguo. Es el primero y para mí el más interesante de todos. Aquí podemos observar cómo esas plantas están petrificadas, cómo el hueco de una raíz, cómo esos agujeros, cómo una planta petrificada desaparece la materia orgánica, dejando su hueco, el único evidencia de que había una planta. Incluso mirando aquí debajo podemos ver ese caos de plantas petrificadas integradas en la estructura, con la diferencia que a alguien le puede recordar un poquito a esos diseños que hacía Gaudí, que se inspiraba en la naturaleza, pero aquí encontramos que el arquitecto es la propia naturaleza. Para entender mejor la edad del acueducto, tenemos la suerte de contar con un análisis, unas dataciones a 1 metro de altura de este acueducto que arrojan 3 cifras muy dispares. Un análisis del carbono 14 habla que a 1 metro de altura, de la actual altura, no de la cimentación que estará más bajo, hablamos de 18.900 años, con un error de más o menos 100 años. Uranio-torio habla de 9.000 años y radiocarbono de solo 5.500 años. Solo hay 2 opciones: o las dataciones son tan dispares, inexactas y por lo tanto ninguna sirve, o, por la que yo me inclino y por otras dataciones, si la misma muestra en función del método analítico arroja dataciones distintas, puede explicarse por las siguientes razones. El carbono 14 data la materia orgánica, es decir, si el acueducto alcanzó hace 18.900 años la altura de 1 metro, podemos entender que plantas petrificadas se encuentran en ese estrato. Pero el acueducto siguió creciendo y estuvo corriendo el agua, imaginémonos, hasta hace 5.500 años. Eso haría que parte del material, parte de esos minerales se filtrasen y coexistiesen con la materia petrificada hace 18.900 años. Por lo tanto, con esas dataciones nos atreveríamos a poder sostener la tesis que el acueducto alcanzó la altura hace 18.900 años y estuvo corriendo el agua hasta al menos 5.500 años. ¿Dónde se encuentra el acueducto del Toril? Pues el acueducto se encuentra en Alicún de las Torres. Ahí encontramos un balneario que da ese aporte de agua y que es gestionado por esta construcción de la prehistoria. El termalismo, encontramos evidencias de él en época árabe y previa a la árabe. Encontramos también los restos de una villa romana que evidentemente también fueron usuarios de este bien minero medicinal. Previo a la cultura de los romanos del agua, encontramos también en este emplazamiento restos megalíticos del Neolítico y del Paleolítico superior. Disponemos de las piscinas termales más grandes de Andalucía que se encuentran justo al pie de este acueducto natural. Si enmarcamos el lugar además en una confluencia de 4 aguas, el río Fardes, el río Gor, la Rambla de Becerra y el aporte subterráneo de las aguas, y nos encontramos la singularidad que todas ellas precedidas de megalitos, podemos establecer o contemplar como alternativa que el hombre prehistórico
con esos megalitos había una relación directa con el agua, y el agua directa evidentemente con el acueducto y con este emplazamiento.